La palabra de Dios es semilla. Mi corazón es buena tierra, recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Preguntas con respuestas obvias. Uno vive preguntando cosas, vive preguntándose, pero hay preguntas que sabemos que tienen respuestas obvias. Por ejemplo, un día de calor, preguntamos, ¿qué día de calor, no? Y esperamos que la respuesta sea obvia. Sí, por supuesto, es un día de calor. Una noche oscura, qué oscuridad, ¿no? O sea, esperamos que la respuesta sea obvia. O sea, hay muchas preguntas que tienen respuestas obvias, de acuerdo a nuestro conocimiento, ¿no? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, también tiene preguntas con respuestas obvias. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios, y Dios es espíritu, y Dios es eterno, y Dios es todopoderoso. Por lo tanto, las respuestas que Dios tiene para preguntas, muchas veces, generalmente, no son las respuestas que nosotros esperamos o pensamos. Hay un pasaje en Isaías que dice que los pensamientos de Dios no tienen nada que ver con nuestros pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios son altísimos, nuestros pensamientos humanos. Entonces, es bueno poder ir aprendiendo a entender la mente de Dios a través de su palabra. Y justamente en Romanos capítulo 8, ahí la palabra nos enseña que debemos andar en el Espíritu y no carnalmente. Y andando en el Espíritu, entonces, las respuestas a las preguntas deberíamos entonces analizarlas espiritualmente. Vamos a entender esto hoy. Romanos 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que allí en Romanos, en ese capítulo especialmente, Pablo nos enseña cómo andar en el Espíritu. Y andar tiene que ver, o andar conforme al Espíritu tiene que ver a acomodar nuestra mente a lo espiritual, o sea, a la palabra de Dios. Conforme tiene que ser estar de acuerdo. Para estar de acuerdo con la palabra, tenemos que ejercitar nuestra mente para ver lo invisible, porque lo espiritual es invisible a nuestros ojos físicos. O sea, nosotros tenemos nuestro cuerpo físico y a través de nuestro cuerpo, nuestros ojos vemos todo lo físico, pero a través de la palabra podemos ver lo espiritual. Entonces, para andar en el Espíritu, debemos, sobre todas las cosas, conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios y obviamente, como dice aquí la palabra, dice lo que están en Cristo, o sea, lo que han aceptado a Cristo, deben andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y lo primero que sabemos cuando andamos en el Espíritu, comenzamos a andar en el Espíritu, pensar espiritualmente, ver lo invisible. Entonces, lo primero que entendemos, como dice aquí la palabra, que no hay condenación para los que están en Cristo. Eso es lo primero, lo más importante que debemos tener en mente y creerlo. Nuestros ojos verán lo contrario. Nuestros ojos verán que somos indignos de presentarnos en la presencia de Dios. Nuestros ojos verán que siempre fallamos. Pero la Biblia me dice a mí que Cristo, el sacrificio que hizo Cristo fue tan grande y tan suficiente y tan increíble que Él me justificó delante de Dios. Entonces la Biblia me dice a mí que ninguna condenación hay para mí estando en Cristo. Lo único que yo tengo que hacer es, una vez aceptado a Cristo, permanecer en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice. Y de esa manera tenemos que andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y hablábamos de preguntas obvias, que se esperan respuestas obvias. Y vamos a ver que si uno anda en el Espíritu, esas respuestas van a tener que ver con la mente de Dios. Pero si uno anda en la carne, entonces esas preguntas van a tener otra clase de respuesta, porque desconocemos o no creemos la palabra. Vamos a ver qué sigue diciendo ahí en Romanos, en el verso 31. Ahí comienzan las preguntas, que yo llamo preguntas obvias para respuestas obvias, de acuerdo a la palabra. ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros? Y ahí viene la primera pregunta. ¿Quién contra nosotros? Estando en el Espíritu uno tiene la respuesta obvia, automática. ¿Hay algo más grande que Dios? ¿Hay algo que pueda ir en contra de Dios? Entonces la Biblia te pregunta, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
La segunda pregunta está en el verso 32 que dice, el que no escatimó, o sea, el que no mezquinó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Segunda pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, la Biblia me enseña que si Dios me amó tanto que entregó su propio hijo, ¿cómo me va a negar otra cosa? Cualquier cosa que yo anhele en la vida es muchísimo más pequeña que lo que ya me dio, que es a su propio hijo. Es otra pregunta obvia, que la respuesta sería también obvia. Tercera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, siendo que Dios es el que justifica? Otra pregunta obvia, si Dios me está justificando a través de Cristo, ¿quién me puede acusar? Cuarta pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenarme? ¿Quién puede mandarme a la condenación a causa de mis pecados? ¿Quién? Si Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tremenda la palabra de Dios, y es obvia la respuesta. ¿Quién puede condenarnos si fue Cristo que murió en nuestro lugar? Gloria a Dios. ¿Quién nos separará? La quinta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí hay una serie de preguntas que tiene que ver con la primera pregunta, que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Preguntas obvias, que si uno anda en el Espíritu, tendrá una respuesta obvia de acuerdo a la palabra. Pero si anda en la carne, las respuestas pueden ser diferentes. Quiero rápidamente analizar cada una de estas preguntas poniendo algunos ejemplos en la palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el Antiguo Testamento hay una historia donde el profeta Eliseo está acampando en cierto lugar con su siervo. Eran 2 personas nada más, pero a causa de su don profético, él podía alertar al rey de Israel para que esté prevenido contra el enemigo. Entonces nunca el enemigo podía atacar al rey, porque Eliseo siempre descubría sus estrategias. Entonces el rey de Asiria, dice la palabra, que decidió destruir al profeta y mandó un ejército, un gran ejército, para destruir a Eliseo y a sus siervos. 2 personas, un gran ejército contra 2 personas. Entonces dice que esa mañana, cuando se levanta el siervo, dice que él se asoma, yo me imagino que se asomó ahí de la carpa y vio que todo el ejército enemigo estaba rodeándolos. Y entonces él exclamó a su patrón, a Eliseo, y le dijo, estamos perdidos porque hay un gran ejército que está acampando alrededor nuestro. Esa era la visión del siervo de Eliseo, que veía una visión natural. Todo un ejército acampando alrededor de ellos. 2 personas indefensas contra un gran ejército invasor. Sin embargo, Eliseo tenía la visión espiritual. No sé si él vio lo que luego vio su siervo, pero él sabía, estaba seguro que Dios estaba con él. Entonces, obviamente, Eliseo sabía que no había nadie que sea mayor que su Dios. Entonces dice que Eliseo simplemente puso su mano sobre su siervo y le dijo, Señor, abre los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces dice la palabra que Dios abrió la visión espiritual al siervo de Eliseo y pudo ver que detrás de ese ejército que rodeaba el campamento había otro mucho más grande, con carros de fuego, con gentes de a caballo, mucho más poderoso. O sea, la visión que pudo tener ese hombre en un momento era la visión, lo que dice la palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La historia sigue, se lo dejo para que usted lo investigue. Lo cierto es que este ejército completo fue derrotado por un solo hombre, Eliseo. Gloria a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La otra historia que viene a mi mente en este momento es la de David y Goliat. También uno físicamente ve a David pequeño, a Goliat un gigante. Saúl dijo, hablando de Goliat, ese es un guerrero desde su juventud, o sea que es imposible que puedas combatir contra él. Vos sos prácticamente un niño. Pero David tenía la visión espiritual. Él enfrenta a Goliat diciendo, tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina,
pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. O sea que David no miraba a Goliat porque físicamente Goliat lo superaba, el doble o triple su cuerpo, pero él miraba el Dios que tenía, el Dios que es nuestro Dios, que no podía ser superior jamás a Dios, porque para Dios, o sea, Dios es mucho más grande que cualquier dificultad, cualquier problema. Entonces David, y ustedes conocen la historia, enfrenta a Goliat en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. La pregunta es obvia, pero si uno no está empapado en la palabra, entonces se puede asustar como se asustó Saúl, como se asustó todo el ejército de Israel, que aunque era pueblo de Dios, dice que cuando veían a Goliat se escondían, pensando que iban a ser derrotados. Entonces, si nosotros, aún conociendo el Evangelio, perdemos la visión de eso obvio que es que no hay nada más grande que Dios, nos puede asustar una palabra, un diagnóstico, una situación, una amenaza. Pero hágase esa pregunta analizándolo de acuerdo a lo que usted sabe que dice la palabra. No hay Dios más grande que el nuestro, no hay nada que supere a Dios, no hay nada más grande que Dios, no hay nada imposible para Dios. Entonces, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando venga el diagnóstico médico, cuando enfrente la dificultad, usted diga, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede destruir mi vida si Dios está conmigo? Y Dios está con nosotros porque Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos hablando de que si estamos en Cristo, no hay condenación. Si estamos en Cristo, Dios está con nosotros todo el tiempo de nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. La segunda pregunta es, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces hay personas que siendo cristianos y conociendo el Evangelio, muchas veces anhelan tener como si fuera una confirmación de que Dios está o confirmación de su amor. Y hasta hubo oraciones de mucha gente que dijo, Señor, quiero que me demuestres tu amor o que me hagas sentir tu amor. Si uno conoce la palabra no hace falta ninguna demostración de amor, porque ya la demostración de amor ya la hizo. Ya la hizo cuando Cristo murió en la cruz. Y justamente ahí dice la palabra, si Dios no nos mezquinó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos? Dios es un Padre bueno y Dios tiene todas sus bendiciones a través de Cristo. En Efesios capítulo 1 dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces todo lo que necesitamos y necesitaremos en nuestra vida, ya a través de Cristo lo tenemos. Debemos ejercitar la fe para ir alcanzando esas bendiciones, pero todo lo que necesitamos el Señor lo tiene y quiere darnos. No estoy diciendo que todo lo que queremos Dios nos dará, porque Dios es un Padre bueno, insisto, y como Padre Él quiere darnos lo que necesitamos. Los que somos padres sabemos que cuando el niño es pequeño o la niña es pequeña, a veces pedirá cosas que uno tendrá que decirles que no, porque es para mal. Muchas golosinas pueden hacerle mal, entonces llega un momento que uno le dice basta, no te doy más, pero jamás es falta de amor, al contrario, es cuidado. Cuando son más adolescentes uno puede decirles no a muchas cosas, pero es para su bien. El niño, el adolescente no lo entenderá, pero luego se va a dar cuenta cuando crezca que todo lo que el padre hizo o la madre hizo fue para su bien. Lo mismo sucede con Dios. Dios tiene todo lo que uno necesita y está a nuestro alcance y a través de la fe podemos alcanzarlo. Pero no nos dará todo lo que queremos, porque a veces podemos querer algo que no sea bueno para nosotros. Por eso cuando oramos tenemos que siempre pedirle a Dios sabiduría para saber que si lo que estamos pidiendo no está de acuerdo a su voluntad o su propósito, a su palabra, que nos haga entender que eso no es para bien, pero nunca dejemos de creer que Dios es bueno, porque ya lo demostró, Él nos dio a su Hijo. Es obvio que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a amar? ¿Cómo no nos va a querer? Hay gente que se deja engañar por el enemigo diciendo Dios ya te abandonó, Dios ya no te quiere, hiciste tanto mal que ya no tenés posibilidades de tener comunión con Dios. Vuelvo a la pregunta obvia, si Dios te dio a Cristo, si Dios dio a su Hijo por cada uno y nadie merecía lo que hizo Cristo. Y Jesús vino y murió en la cruz cuando nadie buscaba a Dios. Sin embargo, esa demostración de amor nos da a entender que Él, junto con Cristo, puede darnos todas las cosas que necesitamos. Gloria a Dios. Tercera pregunta, decía la palabra,
Si Dios nos dio su justicia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Escuche bien, la única manera de ser aceptados por un Dios perfecto y santo es presentarnos ante Él con una justicia igual a la de Dios. O sea, la única manera de que Dios nos acepte es que nosotros cumplamos con su justicia, con su nivel. Y eso fue imposible, es la historia del antiguo pacto. Fue imposible agradar a Dios a través de sacrificios, a través de ofrenda, a través de todo. Jamás se llegó a agradar a Dios a través de las obras. Por eso tuvo que venir Cristo. Y la única manera de ser justificados es a través de Cristo. No jamás nosotros podremos justificarnos delante de Dios. Por eso, como la única manera de ser aceptados por un Dios perfecto y santo es presentarnos ante Él con una justicia igual a la de Dios, el único hombre con esa justicia perfecta fue Jesús. Entonces, a través de Él somos justificados. Romanos 3 dice la justicia de Dios por medio 3:22. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En este tiempo, después de que Jesús vino a la tierra, todos, cualquiera, no hay diferencia. No importa qué tan pecador se considere, qué tan buena gente se considera, la única manera de ser justificado delante de Dios es a través de la fe en Jesucristo, porque Él hizo la tarea de justificarnos delante de Dios. Y en Romanos 10:6 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley demandaba justicia que el hombre jamás pudo alcanzar. Pero cuando vino Cristo, puso fin a la ley y estableció su justicia. Y a través de creer en Él y aceptarlo y permanecer en Él, somos justificados delante de Dios. O sea, que Dios nos ve a nosotros como justos, como merecedores. No se sienta nunca indigno de presentarse delante de la presencia de Dios. Aun cuando haya fallado, aun cuando haya fracasado, aun cuando se haya alejado, nunca usted dejará de ser digno de presentarse delante del Señor, porque usted viene al Señor en el nombre de Jesús y Jesús nos justifica. La gente que se pierde será porque rechace la justicia, pero Dios justificó a todo el mundo en su muerte y la justicia está al alcance de todos aquellos que creen en Él. Si creen en Él, son justificados delante de Dios porque Cristo pagó el precio. Gloria a Dios. El enemigo no puede acusarnos y uno mismo tampoco debe acusarse. Hay gente que se vive acusando por pecados o por recuerdos que el enemigo aprovecha para torturar en su mente, pero crea lo que dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando el enemigo te quiere acusar, decirle, Dios me justificó, por lo tanto delante de Dios soy justo. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. La cuarta pregunta es, Cristo murió en nuestro lugar. ¿Quién nos condenará? Dice, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió. O sea, la justicia de Dios demandaba castigo. Porque no es que Dios cambió del Antiguo Testamento al Nuevo y Dios se hizo, digamos, flexible en cuanto al pecado. El pecado merece castigo. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. El pecado sigue siendo algo que mata a las personas, que destruye a las personas. La paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado merecía castigo, el hombre merecía castigo, pero Cristo tomó su lugar. Porque Dios, siendo justo, tenía que castigar a alguien. Y en Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, que Dios no dejó de castigar la desobediencia y el pecado del hombre. Lo que hizo fue castigar su propio Hijo para dejarnos a nosotros justificados. Entonces, si Cristo tomó el castigo, ¿quién puede condenarnos a nosotros? El diablo no puede condenarte ni condenarme porque Cristo fue el que murió en nuestro lugar. Gloria a Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos libres de condenación y pasamos a ser siervos de Dios. O sea, el hecho de estar libre de condenación tampoco nos hace, como siempre decimos, eso es la gracia. Pero la gracia no es licencia para pecar, porque cuando uno entiende lo que hizo Cristo, que fue justificarnos, que fue morir en nuestro lugar, lo mínimo que uno puede hacer es rendirse a sus pies y decir, Señor, te serviré toda mi vida. Y es lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad para pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos hace sus hijos, pero a su vez nosotros voluntariamente nos hacemos siervos de Él. Cuando entendemos la gracia que nos dio libertad, nos dio perdón, nos dio justificación, obviamente queremos servirle toda nuestra vida. Gloria a Dios.
Quinta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos? Si el amor se trata de Dios, no es el nuestro. El nuestro es imperfecto, el nuestro es condicional, pero el amor de Dios es eterno. Entonces, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y la Biblia dice, lo que hemos leído, es tribulación, angustia, enfermedad, ¿no? Y yo digo, lo único que puede separarme del amor de Dios es mi propia decisión de separarme. Porque de parte de Dios, el amor de Dios es eterno, significa que no cambia. Dios te ama y te amará siempre. Dios ama a cada persona de la humanidad, aun cuando va voluntariamente y es condenada, porque el que no cree en Cristo lamentablemente será condenado. Pero Dios lo ama hasta el fin. El amor de Dios es eterno. Entonces, lo único que puede separarnos del amor de Dios es que yo mismo desee separarme, mi propia decisión. Las decisiones salen del corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y Jesús dice también que del corazón salen los malos actos, los homicidios, los pecados, las malas decisiones, salen todo del corazón. Entonces es muy importante cómo alimento mi corazón, cómo alimento mi corazón, y mi corazón se alimenta de los pensamientos que yo siembro diariamente a mi vida, a mi corazón. Dice en Romanos justamente 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Está hablando no de un pensamiento, sino de un sistema de pensamiento, o digamos, dedicarse a ese pensamiento. Cuando uno se dedica a pensar, ¿no? Dice, los que son de la carne se dedican a pensar en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu se dedican a pensar en las cosas del Espíritu. Entonces, la lucha más grande que uno tiene, y la verdadera guerra espiritual, está en nuestra mente, porque el enemigo siempre está mandando dardos de fuego, que son pensamientos, para tratar de separarnos de la palabra de Dios. Vuelvo a decir, el Señor quiere que nosotros vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Significa que hablemos de acuerdo a la palabra, pensemos de acuerdo a la palabra, tomemos decisiones de acuerdo a la palabra. Y vuelvo a decir, la palabra nos habla de cosas invisibles. Entonces, las decisiones que tomemos, las cosas que hablemos, las cosas que veamos, no tienen que ver con lo que vemos físicamente. Por eso yo en medio de una enfermedad puedo seguir creyendo en la sanidad, porque Cristo llevó en la cruz mi enfermedad. Entonces debo dar más crédito a la palabra que al síntoma. Debo dar más crédito a la palabra que al diagnóstico. En un momento de necesidad, en vez de quejarme, debo estar creyendo y esperando la provisión de Dios, porque debo dar más crédito a lo que dice la palabra que a lo que dicen las circunstancias. Pero ese pensamiento debe ser renovado todos los días, porque el enemigo todo el tiempo está sembrando. Sembrará miedo, haciéndote creer lo grande que es tu adversario, lo grande que es la prueba. Como siempre decimos, uno alaba a Dios todo el tiempo, o alaba la enfermedad, o alaba el problema. Lo que uno engrandece con su boca es lo que se hace grande en nuestra mente. Por eso en la iglesia alabamos a Dios, porque es un ejercicio que debemos llevarlo luego a nuestras casas y en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La alabanza debe ser continua para que Dios siga siendo grande en nosotros, en nuestra mente. Pero el enemigo sembrará miedo, haciéndote creer que es más grande, pero meditar en la pregunta obvia de la palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, dicho lo más claro, ¿habrá algo más grande que Dios? Cuando venga la mala noticia, cuando venga la crisis, cuando venga la circunstancia, o ahora mismo si estás pasando un problema, decite continuamente, ¿habrá algo más grande que Dios? Y la respuesta es obvia. No hay nada más grande que nuestro Dios. Aleluya. Te hará pensar el enemigo que hay cosas que Dios te está negando, o que Dios te ha abandonado, o que Dios ya no te quiere. Entonces, hacete la pregunta obvia. Si Dios entregó a Jesús por mí, ¿cómo va a dejar de quererme? ¿Cómo va a dejar de darme todo lo que necesito? Gloria a Dios. Vendrá la otra pregunta acusándote por tus defectos. Cuando cometemos errores, cuando cometemos fallas, ahí el enemigo nos quiere acusar, mostrando nuestras debilidades. Pero inmediatamente pensemos en la pregunta obvia de la palabra. Si Cristo murió en mi lugar, entonces soy libre de condenación. ¿Quién me puede condenar si Cristo murió en mi lugar? ¿Quién me puede condenar si Cristo me justificó? Cuando el enemigo quiera pensar que Dios ya no me ama, insisto, vuelvo a pensar lo que dice la palabra: Cristo murió por mí, Él entregó su vida, Él me justificó. Gloria a Dios. Si permanezco en la palabra, nunca me apartaré de su amor. Porque la última pregunta era: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios?
¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Si entendemos, hermanos, realmente lo que hizo Cristo en la cruz, que nos libró de la condenación, nos adoptó como hijos, nos ama hasta el fin, nos justificó, nos santificó, nos hizo acepto para Él, amado. Si entendemos eso, nada de este mundo podrá separarnos del amor de Dios. Pablo sigue diciendo allí, peligro, espada, enfermedad, no hay nada, dice Pablo, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni lo material ni lo espiritual, nada podrá separarnos del amor de Dios. Gloria a Dios. Si permanecemos en la palabra, nunca me apartaré de su amor, ya que de parte de Dios su amor está garantizado. De parte de Dios, el amor de Dios es eterno, insisto, Dios nunca va a dejar de amarte. Somos nosotros los que, cuando nos desviamos de la palabra, comenzamos a ver de un punto de vista carnal, lo diría la palabra, que es físico. Y en lo físico hay tantas cosas que quieren hacernos separar el amor de Dios. Pero enfocados en la palabra, la respuesta es obvia. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. Dios está con nosotros. ¿Hay alguien más grande que Dios? La respuesta obvia, nadie. Dios nos dio a su Hijo. ¿Puede dudar que Dios le ama? Obviamente la respuesta es jamás. Jamás dudaré del amor de Dios, ya que Cristo murió por mí. Si Dios me dio su justicia, ¿puede afectarme la acusación de alguien? ¿Puedo dejarme acusar por el enemigo? ¿Puedo dejarme condenar por alguien? Cristo murió en mi lugar. Entonces nadie puede condenarme. Si Cristo murió en mi lugar, vuelvo a decir, ¿puedo tener miedo a la condenación de la gente o del mismo enemigo? No. ¿Hay algo que pueda separarme del amor de Dios? Obviamente nada podrá separarme del amor de Dios. Las respuestas en la palabra son obvias para mí cuando yo ando en el Espíritu. Por eso la palabra de Dios nos aconseja en esta noche que andemos en el Espíritu. Significa que vivamos hablando, razonando, pensando y viendo lo invisible a través de la palabra. De esa manera nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios y viviremos vidas sanas y bendecidas que podemos ser de bendición para otros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si aún no aceptaste a Cristo, en esta noche yo invito a que si hay alguien que aún no aceptó a Jesús, sepa que en Cristo tiene la posibilidad de ser justificado delante de Dios, que tus pecados ya fueron perdonados. Y al aceptar a Cristo, entonces pasás a ser un hijo de Dios, legítimo. Por eso en esta noche repetí conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador. Recibo el perdón de mis pecados y soy, a partir de hoy, un hijo de Dios. Gracias, Señor, porque nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Levanta tus manos y dale gracias a Dios en esta noche. Gloria a Dios porque la palabra de Dios fortalece nuestras vidas. La palabra de Dios quita todo pensamiento del enemigo. La palabra de Dios nos hace estar firmes ante cualquier circunstancia, porque si Dios está con nosotros, nada podrá en contra nuestra. Gracias, Señor. Yo declaro en esta hora que tu palabra imparte fe en cada corazón, imparte fe en cada vida, para que no importa la situación que se esté viviendo, Señor, estemos aferrados a lo invisible, pero lo que es real y más poderoso que todo lo físico, que es lo espiritual. Señor, si Dios está con nosotros, no hay nada que pueda en contra. Queremos estar firmes, Señor, y nunca separarnos de tu amor, porque fuimos justificados, fuimos comprados y fuimos, Señor, tremendamente bendecidos a través de Cristo. Yo bendigo en este momento cada hogar, cada familia, cada matrimonio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.